Muy bien, hasta donde que avancemos, ¿ya? ¿No? La próxima clase, gracias a Dios, con ustedes sí tenemos. En cambio, con los chicos de quinto B, no, ya no voy a tener porque es feriado, de ahí en el examen trimestral. Ustedes saben que el examen trimestral es de todas las prácticas realizadas y también los exámenes del mes de junio y de julio. Creo que tenemos una sola práctica, ¿no? Y la próxima, de repente, tenemos una práctica, 2 sería para ustedes. Muy bien, tema de hoy, el consumo, queridos estudiantes. Muy bien, acá estamos observando en esta imagen de lo que nosotros podemos consumir de forma directa o de forma indirecta, ¿correcto? Esos son los famosos consumos. Muy bien, consumimos, por ejemplo, los medios de comunicación, consumimos, por ejemplo, dime, Yadira. Usted dice, Carlos, que si le puede aceptar, por favor. No está en la sala. Está solamente Olenka. Acabo de recibir a Olenka. Que ingrese, no está en la sala. Carla no está. Olenka, ¿ingresaste, Olenka? Sí, acaba de ingresar Olenka. Que trate de ingresar para poder recibirlo. Ahí está. Ya, yo le digo. Muy bien, ya, no, acabo de registrarlo ya. Muy bien. Ahora sí, muchas gracias. Así cualquier cosa, por favor, pásenme la voz, ¿ya? Muy bien, ahora sí, el consumo. Muy bien, nosotros somos consumidores de todo. Muy bien, somos consumidores de los medios de comunicación, consumidores de internet, ¿no? De la luz eléctrica, de todo, de lo que es productos, o sea, todo de los bienes y los servicios. Entonces, ¿qué será el consumo? José Ayala, prepárate, hijo, prepara tu audio. Ahí está, José Ayala. ¿Se me escucha? Correcto, excelente. Yeah. El término consumo proviene del idioma latín consumere, que significa gastar. El consumo es la acción por la cual se usan determinados productos, bienes y servicios. También se pueden consumir cuestiones abstractas, como por ejemplo la energía. Continuar. Entendemos por consumir al hecho de utilizar estos productos o servicios para satisfacer alguna necesidad del hombre. Podemos decir que el consumo masivo luego produjo algunas patologías sociales como la tendencia compulsiva a consumir bienes de diversos tipos en la sociedad. Muy bien, muchas gracias, excelente, muy bien, Josecito. Muy bien, entonces el consumo, dice, proviene del latín o de idioma, ¿no? Latín, consumir, ¿no? ¿Que esto qué significa? Muy bien, es gastar, muy bien, porque nosotros tenemos que comprar con el esfuerzo, con el sacrificio que hacemos con nuestro trabajo, ¿correcto? Y entonces, ustedes saben que los seres humanos, nosotros no tenemos, a ver, por ejemplo, las necesidades limitadas, ¿no? Nuestras necesidades es ilimitada, no hay cuándo terminar. Entonces, ¿qué consumimos? ¿Qué utilizamos? Todos los bienes y los servicios, ¿correcto? Consumimos, por ejemplo, energía, electrodomésticos, todo. Vamos al mercado y el mercado nos ofrece, de acuerdo a nuestro bolsillo, ya sea electrónica, bolsillo de repente, ¿no? Nuestra billetera, lo que es, por ejemplo, de repente tenemos en parte físico y empezamos a consumir. Entonces dice, entendemos por consumir el hecho de utilizar todos, o sea, estos productos que nos ofrece la sociedad. Y por lo tanto, consumimos, algunos no nos, de repente, controlamos, ¿no? Muy bien, el consumo, ahí está. A ver, ¿quién va a participar? Yadira, consumo es la acción. Es la acción de utilizar o gastar un producto, un bien o un servicio para atender necesidades humanas, tanto primarias como secundarias. En economía se considera el consumo como la fase final del proceso productivo, cuando el bien obtenido es capaz de servir la utilidad al consumidor.
Es la Continúame. adquisición de productos o bienes de servicio ante el deseo de satisfacer necesidades primarias o secundarias. La variedad de productos existen en el mercado. Pueden ser sustitutivos, complementarios o indiferentes, según la necesidad. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿qué es el consumo? Dice que el consumo es la adquisición de productos o bienes de servicios. ¿Ante qué? Ante el deseo que nosotros tenemos, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades, ya sean primarias o secundarias, también superfluas, ¿no? Dice que la variedad de productos que existen, ¿dónde? En el mercado, ya sabemos cuál es el mercado, pueden ser sustitutivos, o sea, por ejemplo, si yo no encuentro de repente algo, entonces lo puedo sustituir por otro, ¿no? O también complementarios, quiero de repente complementar pollito a la brasa con qué y así sucesivamente, o diferentes según las necesidades de la población. Por lo tanto, ¿qué es el consumo? Es la acción, pues, de gastar, ¿no? De utilizar, por ejemplo, la ropa, ¿no? Un auto, de repente, todo, hasta la casa lo utilizamos para vivir, ¿muy bien? Y así sucesivamente es el consumo, de consumir. Nosotros somos los consumidores de mercado. Gracias a los consumidores, las empresas sobreviven. Ya, por ejemplo, si tú tienes un restaurante y tú tienes tus consumidores, tus clientelas, y por lo tanto tú vas creciendo como empresa, ¿no? Tu negocio de cocina, de comida, va creciendo, va aumentando. ¿Qué pasa si no tienes consumidores? Simplemente la comida que tú vas a cocinar no sale y simplemente vas perdiendo tú lo que has invertido. Bien, según la macroeconomía, el consumo, ¿no? Al consumo se le puede dividir, dice, en dos grandes grupos. Muy bien, entonces, de acuerdo al macroeconomía, ¿se acuerdan? Micro y macro. Macro es en forma general. Tenemos el consumo privado y tenemos el consumo público. Muy bien, entonces, lo va a leer la señorita Pérez, el consumo privado y el consumo público. Consumo privado es el valor del conjunto de todas las compras de bienes y servicios que fueron realizados por distintas familias, las instituciones privadas o empresas privadas. Se trata de un cálculo que contabiliza a las remuneraciones recibidas por los asalariados y a la producción de bienes de autoconsumo. Consumo público. A diferencia del anterior, este comprende el valor de todos los gastos realizados por el Gobierno Nacional mediante sus diferentes ministros y gobernaciones públicas en el desempeño de sus funciones y objetivos. Los proyectos de planificación de infraestructura representan gran parte del gasto público. Además, se comprende que aquí el gasto invertido en hospitales, escuelas y demás instituciones. Públicas, muy bien. Todo lo que es la parte pública, muy bien. A ver, Vázquez, ¿cuál es la diferencia entre el consumo privado y el consumo público? Florentino. Sí, Miss. ¿Cuál es la diferencia? Que en el privado como que trabajan para ellos, o sea, ellos mismos generan, y el público como que para el pueblo. Muy bien, excelente. El público, por ejemplo, ¿qué hace el Estado? Tiene que invertir el dinero para crear más hospitales, escuelas, ¿no? Y así sucesivamente. También, por ejemplo, acá el Ministerio de Economía, ¿qué ofrece? Muy bien. ¿Qué dicen? Pues muy bien. Dicen muy bien, por ejemplo, de repente que la población debe consumir más pescado y por lo tanto compran gran cantidad de pescado y empiezan a repartir a través de las municipalidades, ¿correcto? Genial, muy bien, excelente, Florentino. El consumo privado, muy bien, ahí está, ¿no? Ellos mismos, muy bien. Y el público es el Estado. La unidad de consumo, muy bien. En la unidad de consumo se puede tomar a un individuo, ¿no? Por ejemplo, como familia, comunidades.
Estos van a generar la demanda total de un bien. Entonces tenemos dos características, ¿no? El condicionamiento de la unidad de consumo y el comportamiento del consumidor. Cuando dice el condicionamiento, vemos qué cosas, las necesidades, la renta, los bienes económicos y los precios de los bienes de los consumidores, que vamos a ver cuánto cuesta, etc. Comportamiento del consumidor. ¿Cómo es el comportamiento del consumidor? Actúa racionalmente, ¿no? Por ejemplo, nosotros no podemos depredar todo. Puede adquirir bienes y acude al mercado, ¿correcto? Entonces usamos las unidades de consumo, lo que es básicamente las familias y las comunidades. Muy bien, esto lo va a leer Axel Cueva. Axel, va 1, 2 y 3. Sí, Miss. Ok, ahí estabas ahí. Axel, muy bien, empieza a leer. Los empresarios compiten para servir al consumidor. El consumidor es su razón de ser. Por tanto, el empresario debe tratar como tal y servirle para ser servido con su compra. Continúa. El consumidor es el que tiene más poder que el empresario. ¿Cómo es esto? El empresario depende de las compras del consumidor, porque sin su compra no podría existir su negocio. No puede haber empresario si no hay consumidor que le compre. Pero sí pueden haber consumidores sin empresarios. Todo es cuestión de quién es capaz, quién es más perspicaz para descubrir esa demanda insatisfecha. Muy bien, muchas gracias, Axel. Correcto. Entonces, ¿de cuál importante es el consumidor? ¿De cuál importante somos nosotros para quién? Para las empresas. A ver, esto nos va a explicar la señorita Lucía Espinosa. ¿Qué entendiste de lo que ha leído tu compañerito Axel? Lucía. Que el consumidor es el centro del negocio, por decirlo así. Muy bien, o sea, el consumidor es el centro, muy bien, lo principal. Por ejemplo, los consumidores, los empresarios lo tienen que, como se dice, tratar bien, ¿no? Por eso dice, los empresarios compiten para servir ¿a quién? Al consumidor. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos al mercado, te ofrecen sus productos, muy bien. Entonces, ¿de cuál importante es los consumidores para los empresarios, para todo tipo de negocios? ¿Ya? ¿Qué más? Dice que el consumidor es el que tiene más poder que el empresario. ¿Por qué? Porque el empresario depende de quién, de los consumidores. Si nosotros no consumimos todos estos productos que van a pasar porque tienen fecha de vencimiento, etcétera, y simplemente se va a perder. Pues, por lo tanto, los empresarios nos tiene que tratar muy bien, ¿no? Porque todo lo que nosotros trabajamos, nuestro dinerito, ¿dónde gastamos? En las tiendas comerciales, supermercados, en todos los lugares, ¿no? Compramos de repente un departamento, una casa, dependiendo de la cantidad de dineros o ingresos que uno tenga, o sea, de acuerdo a las necesidades, como por ejemplo aquí estamos observando señorita, muy bien, ha comprado pues todo. Y acá, por ejemplo, aquí también está comprando. Y esto es a nivel nacional, ¿correcto? Nacional, a nivel internacional. Entonces, ¿de cuál importante es el consume? Es el consumidor. Como antes les decía, lo que tiene un restaurante, muy bien. Todo va a depender cómo tú tratas a tus clientes, cómo tú prepara tus productos para poder ofrecer a tu clientela. Y de ahí tu cliente va trayendo más y más personas y finalmente tu pequeña empresa va creciendo. Características de las unidades de consumo. Muy bien, tenemos dos características. El distinto poder de compra, ¿no? Podemos comprar a bajos ingresos, de ingresos medios, de acuerdo de personas que puedan tener, por ejemplo, sueldo, ¿no? Y los productos
consume según lo que es clase social también, ¿ya? De acuerdo a las clases sociales. Es el destino, poder del compra y también el producto de consumo según clase social. Y aquí, por ejemplo, pueden observar, ¿ya? Factores que van a influir en el consumo. La renta, el precio y el ahorro. El ahorro es primordial. Lo primero, tenemos que guardar una pequeña parte para el futuro, ¿no? Que es lo que puede pasar, ¿se acuerda? En el 2019, que es lo que pasó, ¿no? Para el 2020, y por lo tanto, la mayoría de las personas, con esta famosa pandemia, tuvimos que agarrar nuestros ahorros, ¿no? Imagínate, estábamos confinados, sin trabajar, 3 meses prácticamente, ¿no? Y así, hoy en día, gracias a Dios, ya estamos reactivando casi todo. Ya, Dios mediante, el próximo año imagino que ya ustedes también ya estarán yendo presencialmente a las universidades. Entonces, ¿qué cosa es la renta? Esta medida dice por la producción y el Producto Bruto Interno. A mayor renta, mayores ingresos. A menor renta, menor ingreso, ¿no? Esto va a depender de las sociedades, cómo van a consumir. El precio determinado por su costo generando en su producción. ¿Qué cosa quiere decir? A mayor precio, menor consumo. Por ejemplo, ahora los precios están por las nubes. ¿Gracias a qué? Gracias pues a esta famosa pandemia que ha generado la inflación a nivel internacional en todos los países, y los países que pasa que estas materias primas, o sea, los insumos suben y finalmente pues se genera esta elevación del precio por ejemplo, de los productos. Entonces, a mayor precio, menor consumo. A menor precio es mayor consumo. Cuando está las cosas más cómodas, la mayoría de las personas podemos comprar un poquito más, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora creo que cuesta 10 soles, 9 soles el kilo de pollo, entonces de repente no me alcanza, entonces ya voy a comprar medio kilo, algunos un cuarto y así, entonces va disminuyendo. El ahorro es fundamental para nuestra economía familiar. Tenemos que guardar una parte de dinero. Por ejemplo, si nosotros ganamos, ejemplo, que sea 100 soles, de esos 100 soles me gasto 90 soles y 10 soles voy ahorrando. Igual ustedes, las propinas que les da el tío, la madrina, etcétera, papá, ustedes tienen que guardar esas propinas, gastarte de repente de los 20 soles que te dan propina, ¿no? 15 soles gastas, pero 5 soles vas ahorrando y así sucesivamente va creciendo tu economía. Entonces, lo importante, ¿cuáles son los factores? La renta, el precio y el ahorro. Formas de consumo. Tenemos dos formas de consumo, por uso y por eliminación. Cuando dice por uso, y esta es la imagen que pueden observar ustedes, ¿no? Vemos un boquete, vemos un zapatito, ropas, de repente una bicicleta, y aquí de repente un tractorcito, creo que es. Muy bien, por uso. Muy bien, por eliminación vemos, por ejemplo, un yogur y todo lo que es productos, ¿no? Que al instante se puede consumir. A ver, por su uso. Dice por su uso, dice consiste en aprovechar constantemente el bien hasta que ya no nos sirva. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este zapato de repente me puede durar 1 año, 3 años, dependiendo. De repente puede depender también de la calidad. Este camión, por ejemplo, un boquete, etcétera, me puede durar, dependiendo también, 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Siempre va a tener, pues, por ejemplo, de repente se va a gastarse y uno tiene que revisar. La ropa igual, por ejemplo, muy bien, ustedes se compran hoy día la ropa, muy bien, pueden no ponerse hasta que se gaste, pues, ¿no? Porque ¿con qué se gasta la ropa? Con la lavada, cuando uno va a refrescar la ropa y entonces, por lo tanto, se va descoloriendo, va despintándose, etc. La bicicleta, igualmente, ¿no? Es lo que se gasta más, todo, dependiendo cómo uno lo utiliza. Igual, ¿ya? Y por eliminación, muy bien, es el aprovechamiento de un bien
solo por única vez, pues se extingue en el primer uso. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos? Una mandarina, una naranja, un plato de comida. Más ejemplos, a ver, y una no ha participado, y está Dana. Diego Portocarrero. Más Denise. ejemplos. Por Ejemplos eliminación. Ejemplos de qué, Miss, por favor, me dice. Por eliminación. Más ejemplo, acá tenemos una mandarina, y acá tenemos, por ejemplo, ya todos los vegetales, hortalizas, etcétera. Los lácteos, ¿qué más? Las frutas. ¿Ya? Las frutas pueden ser, ¿no, Frutas. Miss? El queso, el pan. Ahí está, ¿no? Pan, queso, muy bien, todo lo que es los lácteos, muy bien, que se puede utilizar una sola vez, ¿no? Consumes, ya no hay, ¿no? Muy bien, en cambio en el otro, así por ejemplo, que tú puedes utilizar varias veces, ¿no? Una carpeta, una silla, un mueble, la computadora, y así sucesivamente tu celular, y así sucesivamente, eso por su uso, ¿ya? Entonces tenemos formas de consumo por su uso, que te va a durar dependiendo, y por eliminación que al instante. Clases de consumo. Muy bien, tenemos 3 clases de consumo. Industrial, humano, improductivo. Cuando hablamos de clases de consumo industrial, por ejemplo, acá vemos cementito. Muy bien, dice, es el consumo que permite obtener bienes finales, es el consumo que hace, ¿no?, las industrias al usar la madera, cemento, ¿no?, los clavitos, y así la cebada, el trigo, maíz, y así sucesivamente. Entonces, quiere decir industrial, son las empresas, las fábricas que van a crear productos en bienes finales. Por ejemplo, que van a fabricar, ¿no? Por ejemplo, un automóvil, de repente una llanta, de repente, por ejemplo, una refrigeradora, ¿qué más? Un televisor, celulares y así sucesivamente, ¿correcto? Por eso le pongo acá el cementito y la madera. De la madera, por ejemplo, pueden ellos fabricar, ¿qué cosa? Diferentes tipos de muebles, ¿ya? Cemento, ¿para qué sirve? Para la construcción de viviendas y así sucesivamente, veredas, etcétera, ¿no? Y también tenemos el famoso llamado improductivo. ¿Por qué improductivo? Acá, por ejemplo, este cuadernito, por ejemplo, este jovencito se molestó y simplemente pues rompió su pantalla, etcétera. Entonces, improductivo dice que es el consumo que nada produce y que a su vez incluso es destructivo y perjudicial. Tales casos se dan, por ejemplo, cuando uno va malogrando pues una computadora por no usar de modo apropiado, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, las cosas que hoy día, por ejemplo, tu compañera Olenka se compró su laptop y finalmente pues como no sabe utilizarlo bien y lo malogró, ¿no? Y se fue de repente los 4.000, 5.000 soles o 1.000 soles, dependiendo de la marca que se ha comprado. Y así, entonces de repente, por ejemplo, tu compañero Florentino se compró un automóvil y como no sabía, pues, conducir bien y simplemente chocó y de repente malogró el motor o así sucesivamente, ¿no? Y así, entonces hay personas que de repente, pues, por no utilizar bien, lo van malogrando. Puede ser la ropa también, por ejemplo, la ropa que se acaba de comprar, por ejemplo, Lucía, una casaca de cuero muy bonita, o no sé, de hecho lejía, ya no sirve, que ya no se puede utilizar. El otro consumo humano es el consumo de bienes finales o terminados, ¿no? Como por ejemplo aquí este jovencito está comiendo su hamburguesa, de acá por ejemplo de repente está consumiendo, ¿no?, comida, entonces ya productos finales, una galleta, de repente un panetón, de repente pollo a la brasa, ya están terminados, la ropa y así sucesivamente. Ahí está. En conclusión tenemos los 3. Por ejemplo, A dice consumo industrial, que antes no habíamos mencionado, o insumos, o sea, toda la materia prima que está, los insumos que están, ¿no? Entonces, con eso lo vamos a fabricar otros productos finales. Es el que dice, para producir un nuevo bien o ser
vicio. Y acá todos los ejemplos. Y en la letra B, consumo indirectamente improductivo es el que se hace para mantener al ser humano en aptitud para producir nuevos bienes, ¿ya? Y consumo improductivo, o sea, improductivo, porque se acuerdan las cosas que se podían malograr, ¿no? Tú lo compraste y de repente por no saber utilizarlo bien, uno va malogrando las cosas. Entonces, es el consumo de bienes que no aportan ningún provecho en el proceso económico. Esto es esencial, ¿no? Está, por ejemplo, mira en su cerebrito, en su cabecita, todas las cosas que es creativo, ¿no? Para poder consumir. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí estamos llegando a la próxima clase. Resuelvo su práctica